Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. Dentro de menos de media hora se va a inaugurar un evento dedicado a un cuestionamiento general del sistema tributario. Esto había sido decidido naturalmente antes de que se sepa esta ley respecto del uso del IGB. Y para conversar sobre el evento que se inaugura hoy a las 9 de la mañana, bajo el título de ¿qué sistema tributario necesitamos?, hemos tomado contacto con el economista Carlos Gallardo, que es gerente general del Instituto Peruano de Economía, para que nos explique cuáles son cuáles son las personalidades que van a intervenir en este evento y qué temas piensa él que puedan ser aclarados en el curso de él. Señor Gallardo, buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, muchas gracias por la llamada. Efectivamente, y escuchando la entrevista anterior del exministro Waldo Mendoza, creo que hay un contexto importante para discutir qué sistema tributario necesitamos en la medida que no solamente enfrentamos un problema macroeconómico, como se ha mencionado, que es el del déficit, ¿no? Y entonces hay un reto por delante en cómo cubrir ese déficit, ¿no? Sino que venimos siempre, pensando cómo aumentar la recaudación y que, resolver ambos problemas sea o creando un entorno propicio para la inversión privada y que eso nos permita seguir creciendo. No hay mejor política tributaria que el crecimiento porque formaliza, porque reduce el incumplimiento y por lo tanto, ¿no es cierto?, ese contexto de mayor crecimiento y mayor inversión necesita tener un sistema tributario que sea predecible, que sea justo, ¿no? Y para eso nos vamos a reunir hoy, ¿no? El tema del IGB y esta gravísimo problema que va a generar en el sistema fiscal, como se ha descrito ya, sin duda va a ser materia de la discusión hoy, pero no solo eso, ¿no? Creo que hay otros temas que se han venido discutiendo vinculados a exoneraciones tributarias, por ejemplo, de diversa índole, a la aplicación de la normativa tributaria también por parte de todos los actores, no solamente la SUNAT, sino también el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, ¿no? Y finalmente creo que también hay que prestarle mucho ojo a la institucionalidad como tal, ¿no? En los últimos 10 años hemos tenido 17 ministros de Economía, hemos tenido 7 superintendentes en la SUNAT y creo que es momento de pensar, ¿no es cierto?, cómo proteger en algo esta institucionalidad que nos permita tener un sistema tributario más predecible siempre. Señor Gallardo, en principio, ¿usted comparte la opinión del exministro Waldo Mendoza con relación a esta recomposición, si se quiere, del IGB, el 14%, que baje al 14%, pero que suba 2% al Fondo Común? ¿Usted considera que detrás de esto hay un ánimo, en efecto, populista? Estamos en un clima preelectoral, para no decir electoral ya. Sin duda, ¿no? Yo creo que lo que agregaría, ¿no? O lo que a mí me produce un poco incluso de mayor preocupación, es que esta norma se presenta hace solo 2 meses, ¿no? Y sin mucha discusión, porque no estamos hablando de una norma declarativa, sino es una norma muy estructural del sistema, determinar la tasa más propicia para el IGB en este caso, ¿no? Se ha tomado la decisión en 2 meses y como ustedes han mencionado, sin convocar a las organizaciones que debieran emitir una opinión al respecto, ¿no? Esta norma fue presentada hace solo 2 meses, me parece un tiempo muy corto y lejano del debate que debe tener una decisión tan importante. ¿Conocía usted, si estamos hablando de hace 2 meses, esto pudo haber supuesto algún resquemor por parte del exministro Arista? ¿Cree que puede, cuando uno se pregunta por qué salió, de pronto por aquí podríamos encontrar algunas respuestas? Del ministro Salardi sería, ¿no? Perdón, sí. Y yo creo que mira, a mí la verdad que me crea mucha suspicacia que no haya habido un pronunciamiento del Ejecutivo. Me parece que esto puede haber sido una norma también coordinada y parte de, de la estrategia para llevar adelante otras reformas que eran más relevantes, Claro, para el Ejecutivo anterior, ¿no? Entonces me parece que es parte de, ¿no? Porque en cualquier otro contexto, discutir la reducción de la tasa, porque esto es para el público, de repente, no, oye, pero si igual me van a cobrar 18%, claro, pero detrás de eso, como lo ha explicado Waldo Mendoza, está cómo se distribuye ese presupuesto, y ahí es donde el Ejecutivo, el Gobierno Nacional va a tener que explicar cómo va a cubrir claro, lo este difícil, déficit.
Lo no difícil adicional. es entender, y bueno, durante el evento de esta mañana tendrán la oportunidad seguramente de recoger la impresión del señor Raúl Pérez Reyes, sucesor del señor Salardi, que en efecto ese es el apellido, gracias por la corrección. Pero aquí el tema de fondo es que el actual gobierno, ¿bajo qué tipo de argumento puede permitirse el lujo hoy por hoy de dejar de recaudar 10.000 millones de soles? Porque ese va a ser el Yo creo impacto. que Entonces es algo de no sí, entender. han incorporado una gradualidad, ¿no? Yo considero que el impacto de los 10.000 millones de soles va a ser cuando culmine esta gradualidad, al menos como la norma ha sido aprobada. Pero sí, o sea, me parece que es un tema muy de disponer recursos para los gobiernos locales y regionales y que estén más contentos con esta disposición de recursos y que puedan seguir incrementándose remuneraciones, porque, claro, uno dice, oye, pero el Foncomún acá dice digamos, se ha dicho que la norma ha puesto algunos candados como que sea solo dirigido a inversiones. Sí, pero lo que hoy gastan en inversiones con otro tipo de presupuesto que ingresa a los gobiernos locales, se va, digamos, a cambiar la forma en que se usan los ingresos para ya sea inversiones o gasto corriente, que sería el gasto en personal, en incremento remunerativo, y como hemos ido viendo digamos, en este último año, ¿no? Otro exministro, Luis Carranza, escribió un artículo hace algunos días anotando esta preocupación también y resaltando cómo ha habido un incremento importante en las remuneraciones a nivel de gobiernos locales y cómo eso es lo que nos espera ahora con esta norma. De acuerdo. Sí, permítanos ir a una pausa, señor Gallardo, después de lo cual queremos retomar nuestra conversación con usted a propósito de este evento que se inaugura a las 9 de la mañana. Tiene todavía algunos minutos. Queremos preguntarles también sobre otros anuncios hechos por el señor Ilich López, que es el presidente de la Comisión de Economía del Congreso, que es uno de los expositores de hoy. Me imagino que lo han invitado antes de saber que iba a coincidir desdichadamente con esta circunstancia. Pero además de... Va a llegar... ¿Ah? Adelante, sí, perdón. No, sí, digamos, va a tener bastante material seguro sobre el cual conversar ahora en la mesa, en el panel que se le ha organizado, en el que forma parte. De acuerdo, ¿no? Tanto más que creo que está proponiendo que las cajas municipales, como por casualidad otra vez municipios, sean controlados ya no por la SBS, sino que haya manos políticas que puedan controlar las municipales, ¿no? Vamos a hablar sobre eso también después de la pausa, señor Gallardo. Son las 8:53, estamos conversando con el economista Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, a pocos minutos de que se inaugure un evento organizado justamente por el Instituto respecto al sistema tributario en el Perú. Y había quedado planteada la pregunta de la función de Ilich López, que será uno de los expositores en el evento de hoy. ¿Cuál es el título de la exposición que debe hacer? ¿Qué le van a preguntar? Porque además de estar asociado con esta ley del IGB, está asociado con la voluntad de someter a la gestión de las cajas municipales al poder político de los municipios. Sí, mira, este evento está conformado principalmente por paneles. Hay una presentación inicial sobre el estado situacional de nuestro sistema tributario y el congresista Ilich López, como presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, digamos, está en uno de estos paneles cuyo objetivo es discutir el estado situacional de las reformas, digamos, que se han ido implementando en estos últimos años y las que quedan por delante en estos 13 meses de periodo legislativo que le queda a este Congreso, ¿no? Entonces, las preguntas principalmente seguro irán alrededor de cuál es la agenda prioritaria de medidas que va a tomar, ¿no? Y ya vemos que en cartera tiene esto del IGB que se ha aprobado recientemente, como el de los cajas, que sin duda tiene o potencialmente tiene un impacto también sobre, digamos, el sistema o la salud del sistema municipal, ¿no es cierto? En la medida que pueda o no hacer un adecuado, digamos, dirección de las cajas municipales, ¿no? Pero hay una serie de medidas también con contenido tributario, con mayor contenido tributario, como las de exoneraciones tributarias diversas, entre otras, ¿no? Que he visto que está impulsando desde la comisión que dirige. Señor Gallardo, también queríamos preguntarle, porque el evento lleva por título ¿qué sistema tributario necesitamos? Se formula esa pregunta en general. ¿Y cuáles creen que deberían ser los temas que de todas maneras hay que abordar? En parte, me imagino que el programa ya los incluye, pero estamos hablando, por ejemplo, de algo que se discute desde hace mucho tiempo, ¿no? La famosa ampliación de la base en un país que no ha podido hacer prácticamente nada para contener el avance de la informalidad.
Es correcto, ¿no? Mira, en los últimos 3 años se han aprobado a través de delegación de facultades 30 decretos legislativos, por lo menos 30 decretos legislativos con contenido tributario. Y uno pensaría, oye, con tantas normas o decretos ya aprobados, solo los decretos legislativos, ¿no? Debiéramos haber resuelto en parte el tema del incumplimiento o debiéramos haber resuelto en parte la aplicación adecuada de la normativa que no genere inseguridad jurídica sobre los contribuyentes, ¿no es cierto?, que amplíe la base. Y lo que hemos visto es que todavía tenemos un reto pendiente por delante en estos espacios, ¿no? Y sin duda, ¿no? Tenemos casi un 90% de la recaudación explicado por grandes empresas, que son unas tantas, unas cuantas, y también menos de un 20% de la recaudación de personas, de impuesto a la renta que viene de las personas naturales, como tú y yo, que viene también explicado, ¿no? Esta recaudación viene explicado por solo un número entre el 10 y el 20% dependiendo del año, que entonces también te habla de qué tan concentrado, ¿no es cierto?, y qué tan tan pequeña es esta base de la cual siempre hablamos, ¿no? Entonces, recomendaciones de política, vamos a tener 3 exministros de Economía dentro de los paneles, hay expertos internacionales que nos han traído el Banco Interamericano de Desarrollo para este evento, y tenemos también representantes del sector privado y del sector público, porque la idea era esa, poder contar con representantes de todos estos actores para este debate sobre un tema que es muy importante de cara también al próximo gobierno, de tener una serie de propuestas articuladas, consensuadas, que se puedan ir impulsando en adelante. De acuerdo, pero en relación a la pregunta que le hizo Mávila Huertas, ¿qué se puede hacer para ampliar esa base tributaria y que más peruanos paguen impuestos, de acuerdo naturalmente a su nivel de ingresos? Sí. Mira, a ver, digamos, como alternativa se ha discutido varias cosas, ¿no? En el caso de las empresas, de los negocios, hoy tenemos 4 regímenes tributarios, ¿no? Que ya de por sí los regímenes simplificados, aplicados a pequeños negocios, son regímenes que vienen de los 90 con una serie de deficiencias, 2 de estos, ¿no? El RUS y el RER, que debieran eliminarse y junto con el RMT pasar al régimen de MIPE tributario, pasar a tener un régimen mucho más sencillo. Yo creo que nos podemos apalancar de la tecnología con la que contamos ahora para poder diseñar un sistema tributario que impulse el crecimiento empresarial en lugar de fomentar el enanismo, ¿no? En el caso de personas naturales se ha discutido muchas veces cómo, primero tenemos un umbral, ¿no?, muy, muy alto, el de las 7 UITs, ¿no es cierto? Aunque es, digamos, controversial entrar a discutir ese umbral, lo cierto es que está muy por encima de otros umbrales similares en otros países de la región, ¿no? Y luego tenemos una serie de deducciones que son ciegas, ¿no? Estas 7 UIT son deducciones ciegas, o sea, no requieren ningún tipo de sustento para el impuesto a la renta de las personas cuando son rentas del trabajo, cuando son rentas de capital, o de cuarta categoría, también son ciegas, un 20% que se deduce porque fue estimado así hace 30 años y nadie lo ha cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que hay espacios de mejora para que, digamos, impulse el crecimiento empresarial, para que más contribuyentes tengan incentivos a pedir comprobantes de pago electrónico y que puedan de esa forma tener, si quieres, formar parte activamente de la economía y que pueda de esa forma, digamos, permitir que la administración no persiga al chiquito, persiga a las empresas hacia arriba en la cadena, en la medida que se va identificando que venden sin un comprobante de pago y por lo tanto subreportan sus ingresos, ¿no? Entonces ahí hay varias alternativas para el tema de ampliación de base. Muy bien, veremos, tomaremos nota y nuestra compañera Valeria Fuertes estará allá y nos informará de qué avances hay, qué propuestas y qué intercambios sobre un tema que nos concierne a todos, que es la base de la vida en común, que es pagar impuestos para recibir un Estado eficiente que sepa satisfacer las necesidades de la población. Muchas gracias, señor Gallardo, mucho éxito con el evento y ojalá que algunas luces aparezcan ahí y que las tinieblas del populismo retrocedan. Muchas gracias De acuerdo. y felicitaciones.